Hay personas que construyen su vida sobre secretos, que aprenden desde temprano que hay una versión de sí mismos que pueden mostrar al mundo y una versión que tienen que mantener oculta, porque si saliera a la luz, cambiaría todo. Que se vuelven expertos en la distancia entre lo que muestran y lo que son. Que desarrollan una habilidad casi artística para mantener esa distancia sin que se note, sin que las dos versiones colisionen de maneras que no puedan ser gestionadas. Y que construyen sobre esa distancia no solo su imagen, sino también sus relaciones, sus negocios, sus familias, todo lo que los rodea. Luisito Rey fue una de esas personas. Fue alguien que vivió con una maestría particular en el arte del secreto, que construyó una carrera y una familia y una imagen pública sobre cimientos que tenían sus propias cavernas oscuras que el mundo exterior no alcanzaba a ver, que fue durante años la versión de sí mismo que eligió mostrar sin que las personas que lo amaban y dependían de él supieran completamente qué había en las cavernas que el brillo de esa versión pública impedía iluminar, hasta que salió a la luz, hasta que lo que hacía en secreto dejó de poder ser completamente secreto, hasta que las distancias que había mantenido con tanto cuidado durante tanto tiempo se hicieron demasiado grandes para seguir siendo mantenidas. Y cuando salió a la luz lo que había en esas cavernas, cuando el mundo pudo ver lo que Luisito Rey había sido haciendo en los espacios que nadie veía, cambió todo, no de manera gradual, ni con el proceso lento de las cosas que se revelan poco a poco y que dan tiempo para adaptarse, sino de manera definitiva y total. De las maneras en que cambian las cosas cuando lo que se revela es suficientemente grande como para que nada de lo que existía antes de la revelación pueda volver a ser exactamente igual. Hoy vamos a contar la historia de Luisito Rey, una de las historias más complejas y más oscuras y más fascinantes que ha producido el mundo del entretenimiento en español en el siglo XX. Una historia que es simultáneamente la historia de un artista que tuvo momentos de gloria real y la historia de un hombre que fue capaz de cosas que desafían la comprensión simple, con una historia que tiene múltiples dimensiones que no siempre son fáciles de sostener juntas, porque cada una de ellas es suficientemente grande para ser la historia central, y sin embargo, todas son partes de la misma historia. Luis Gallego Sánchez nació el 13 de septiembre de 1945 en Cádiz, España, una ciudad que tiene en su carácter algo de la frontera, algo del encuentro de mundos que se produce en un puerto que ha visto pasar culturas durante siglos, que produce personas con una manera particular de habitar el espacio entre lo que es de aquí y lo que viene de otros lugares, que tiene en su identidad algo de la capacidad para absorber y transformar lo que llega de afuera, de maneras que producen algo que no era ninguna de las cosas originales, sino algo nuevo. Luisito Rey fue gaditano de esa manera. Absorbió cosas, las transformó, las hizo suyas de maneras que no siempre eran transparentes sobre el proceso de transformación. Y produjo algo que era en parte genuino, y en parte construido, y en parte simplemente el resultado de una voluntad de ser algo que el mundo quisiera ver, aunque la realidad debajo de eso fuera más complicada. Su familia tenía sus propias historias que formaron a Luisito de maneras que más tarde se verían en quien se convirtió. Creció en la España de la posguerra, en el franquismo, en una época que imponía sus propias reglas sobre lo que podía ser visible y lo que no, en un contexto
donde la supervivencia requería a veces la capacidad de mostrar una cara en el espacio público y mantener otra en el privado, donde la distancia entre lo oficial y lo real era parte de la vida cotidiana, de maneras que el tiempo ha ido haciendo difíciles de imaginar para quien no las vivió. Eso tiene sus propias consecuencias en cómo una persona aprende a relacionarse con la verdad, con la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, con la posibilidad de que esas dos cosas sean completamente diferentes, sin que eso sea percibido necesariamente como una contradicción, porque en el contexto donde se creció, la contradicción era simplemente el estado normal de las cosas. Luisito Rey aprendió muy temprano que la imagen que uno proyecta puede ser completamente diferente de la realidad que uno vive, y que esa diferencia, si se maneja con suficiente habilidad, puede ser una herramienta. Puede ser la herramienta que abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas, que genera oportunidades que de otra manera no existirían, que construye relaciones que de otra manera no serían posibles. Y la habilidad que desarrolló para manejar esa diferencia fue extraordinaria. Fue, de hecho, quizás su talento más extraordinario, aunque no sea el talento por el que el mundo lo recuerda. No porque la habilidad fuera admirable en sus resultados, que no lo era, sino porque requería una capacidad de gestión de la realidad que era de otro nivel, que implicaba mantener en movimiento muchas cosas simultáneamente, sin que ninguna de ellas colisionara con las otras, de maneras que fueran visibles para las personas equivocadas. Y aquí viene el primer momento en esta historia que hace que todo lo que viene después tenga el peso que tiene. Porque Luisito Rey no era solo alguien que mantenía una imagen pública diferente de su realidad privada de la manera ordinaria en que muchas personas lo hacen. Era alguien que había convertido esa diferencia en el principio organizador de su vida, en la manera en que funcionaba en todas las dimensiones de su existencia, con su familia, con sus socios, con las instituciones, con las personas que decían ser sus amigos, con todos y con cada uno de una manera que servía a los propósitos que tenía en cada momento. Luisito Rey llegó a México con ese talento completamente desarrollado y con algo más, con una voz que era real, que tenía algo genuino en ella, aunque todo lo demás que lo rodeaba tuviera sus propias ficciones. La voz era real, y esa realidad le dio credibilidad en un mundo que podía haber cuestionado muchas otras cosas, pero que no podía cuestionar que esa voz tenía algo. La España de los años 60 estaba en un momento de apertura gradual, que era al mismo tiempo real y controlada. La industria musical española de esa época tenía sus propias figuras, sus propios éxitos, sus propias maneras de construir carreras que respondían a un contexto muy específico, que el tiempo ha ido haciendo más difícil de comprender completamente si no se vivió desde adentro. Y dentro de ese contexto, Luisito Rey encontró sus primeros espacios, sus primeros públicos, sus primeras experiencias de lo que significa estar en un escenario y que la gente que está al otro lado responda de cierta manera. Esa experiencia le enseñó cosas que iba a usar durante el resto de su vida. Le enseñó sobre el poder de la imagen en el escenario, sobre la manera en que una persona puede construir frente al público una versión de sí misma que sea más de lo que realmente es, sobre cómo el carisma, cuando existe de manera genuina, aunque esté al servicio de algo que no es genuino, puede convencer a las personas de cosas que de otra manera no estarían dispuestas a creer, y sobre cómo el entretenimiento, cuando funciona,
crea una especie de suspensión del juicio crítico que hace que las personas que disfrutan de lo que ven sean menos propensas a preguntarse qué hay detrás de lo que están disfrutando. Esas lecciones le sirvieron. Le sirvieron en el escenario y le sirvieron fuera del escenario. Le sirvieron con el público y le sirvieron con las personas que lo conocían de más cerca. O le sirvieron para construir lo que construyó y para mantener en las sombras lo que necesitaba que permaneciera en las sombras. Marcela Basteri entró en su vida y con ella llegó el capítulo que definiría todo lo demás. No solo porque Marcela fuera la madre de Luis Miguel, aunque eso es parte fundamental de la historia, sino porque la relación entre Luisito Rey y Marcela Basteri es la relación que más claramente dice quién era Luisito Rey cuando no había nadie mirando, o cuando creía que no había nadie mirando, o cuando sabía que había gente mirando, pero calculaba que esa gente no podía hacer nada con lo que veía. Marcela Basteri era italiana, de masa Carrara, con una belleza que era de esas bellezas que generan su propia historia, y con una ingenuidad, o una confianza, o una incapacidad para leer ciertas señales que en retrospectiva es comprensible, pero que en el momento fue trágica, de maneras que todavía no están completamente resueltas, que todavía generan preguntas que no tienen respuesta definitiva, aunque el tiempo haya pasado y aunque el mundo haya seguido adelante de cierta manera, mientras las preguntas siguen sin responder. La relación entre ellos comenzó de la manera en que comenzaban las relaciones de Luisito Rey, con un encanto que era genuino en su efecto, aunque no lo fuera completamente en su origen, con una presencia que era irresistible, de la manera en que son irresistibles las personas que han aprendido a ser exactamente lo que cada persona que tienen enfrente necesita que sean, con la versión de sí mismo que Luisito sabía que era la más efectiva para producir el resultado que quería producir. Y Marcela cayó, no de manera ingenua ni tonta, de la manera en que cae la gente que no tiene razones suficientes para no creer lo que tiene enfrente, que ve lo que hay disponible para ser visto y que confía en que lo que está disponible para ser visto es representativo de lo que hay en total, que no tiene acceso todavía a las herramientas que harían posible ver lo que está debajo de lo que se muestra. Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, y desde el primer momento de su existencia fue parte del proyecto de Luisito Rey. No de la manera en que los hijos son parte del proyecto de los padres, que quieren lo mejor para ellos. De otra manera, de la manera en que una persona que piensa en términos de recursos y de posibilidades ve en alguien que tiene algo extraordinario una oportunidad de un tipo específico. Porque Luis Miguel tenía algo extraordinario. La voz que tendría durante toda su vida era ya perceptible desde niño, de maneras que las personas que lo escucharon en esa época describen con el vocabulario del asombro, que hacía que la gente que lo oía se detuviera de la manera en que la gente se detiene cuando escucha algo que no esperaba que existiera. Y Luisito lo escuchó también. Lo escuchó de una manera diferente a como lo escuchaban los demás. Lo escuchó con la parte de él que calculaba, que evaluaba, que veía en lo que estaba escuchando no solo algo bello, sino algo útil. O eso es lo que el mundo eventualmente supo que hacía Luisito Rey en el espacio de su rol como padre de Luis Miguel. Lo que salió a la luz cuando salió a la luz. Lo que cambió todo para siempre. Usó a su hijo. Esa es la descripción más directa y más honesta de lo que ocurrió
aunque la descripción no capture completamente la dimensión de lo que fue en todos sus detalles. Usó el talento extraordinario de Luis Miguel, de maneras que servían los propósitos de Luisito antes que los propósitos de Luis Miguel. Tomó decisiones sobre la carrera de su hijo que tenían en el centro los beneficios que esas decisiones producirían para Luisito, y no los beneficios que producirían para el artista cuyo nombre estaba en el cartel y cuya voz era el instrumento de todo. El dinero. El dinero es la parte de la historia que más claramente salió a la luz cuando las cosas empezaron a salir a la luz. Se dice, y esto es parte de lo que con el tiempo fue emergiendo, aunque no siempre de manera completamente documentada y verificable en todos sus detalles, que Luisito Rey manejó los recursos de la carrera de Luis Miguel de maneras que no correspondían con lo que debería hacer alguien que tiene la responsabilidad de representar los intereses de otra persona. Que había discrepancias entre lo que se ganaba y lo que llegaba a donde debería llegar. Que los números no cuadraban de maneras que no eran accidentales ni eran el resultado de la mala gestión ordinaria, sino de algo más deliberado y más grave. Eso no es solo un problema financiero. Es una declaración sobre la naturaleza de la relación, sobre lo que Luisito Rey consideraba que era la relación entre él y Luis Miguel, sobre la manera en que entendía sus responsabilidades y sobre lo que estaba dispuesto a hacer para obtener lo que quería, aunque lo que quería viniera a expensas de alguien que no tenía las herramientas para protegerse de eso, porque las herramientas de protección eran precisamente las que el padre controlaba. Hay algo que se dice sobre las presiones que Luisito ejercía sobre Luis Miguel en el contexto de su carrera, que cuando se escucha tiene la textura de lo que probablemente sea verdad, aunque no pueda documentarse de la manera que haría falta para que sea una afirmación sin reservas. Se dice que las demandas que hacía sobre su hijo iban mucho más allá de lo que sería razonable, incluso en el contexto de una industria que no siempre tiene límites claros entre lo que es razonable y lo que no. Que había una presión sobre el joven Luis Miguel que era de otro tipo, que no era la presión del padre ambicioso que quiere que su hijo tenga éxito, sino algo más complicado y más oscuro que eso, que era la presión de alguien que necesitaba que la máquina siguiera funcionando, por razones que eran de Luisito y no de Luis Miguel, aunque Luis Miguel fuera la máquina. Y aquí hay algo que nadie esperaba y que cuando salió a la luz generó un silencio que duró mucho más de lo normal. Porque lo que hacía Luisito Rey en secreto no se limitaba a un solo tipo de traición, ni a una sola dimensión de lo que era capaz de hacer. Las deudas son otro capítulo de la historia de Luisito Rey, que merece atención porque dice algo sobre la escala de lo que ocurría. Se habla de deudas que fueron acumuladas de maneras que involucraban personas que no sabían completamente qué estaban involucrándose. Personas que confiaron en la imagen que Luisito proyectaba y que esa confianza tuvo consecuencias que no esperaban tener. Personas que prestaron o que invirtieron o que participaron en acuerdos bajo ciertos entendimientos que no correspondían con lo que en realidad ocurría. El patrón que emerge de todo esto cuando se mira en conjunto es el de alguien que operaba de manera sistemática en la distancia entre lo que prometía y lo que entregaba, y que tenía la capacidad de hacer que las personas creyeran en la versión de la realidad que él ofrecía lo suficiente como para que actuaran sobre esa creencia de maneras que lo beneficiaban a él, y que cuando los resultados de esas acciones llegaban
y no correspondían con lo que se había prometido. Había siempre una explicación, siempre una razón, siempre una nueva versión de los eventos que reposicionaba las cosas, de maneras que hacían difícil sostener la narrativa simple de que había habido una traición deliberada, aunque hubiera sido exactamente eso. Hay que hablar de Marcela Basteri de manera más extensa, porque su historia es uno de los capítulos más oscuros de todo lo que rodea a Luisito Rey, y es también uno de los que más preguntas sin respuesta definitiva genera todavía décadas después de que los eventos ocurrieron. Marcela desapareció. Esa es la realidad más brutal y más directa de esa parte de la historia. Desapareció de la vida de sus hijos y del mundo que la conocía de una manera que nunca fue completamente explicada de manera satisfactoria, que generó versiones distintas según quien las contara, que tuvo sus propias búsquedas y sus propios descubrimientos y sus propias preguntas que se hicieron con una urgencia que variaba según quién las hacía y en qué momento. Lo que se dice sobre el papel de Luisito Rey en la desaparición de Marcela Basteri es de las partes de esta historia que requieren la mayor cautela, porque no hay manera de afirmar nada con la certeza que haría falta, dado que los hechos no están completamente establecidos de manera que el mundo pueda acceder a ellos de manera directa. Pero tampoco se puede ignorar que hay aspectos de lo que se sabe sobre la situación de Marcela y sobre las circunstancias que rodearon su alejamiento de sus hijos, que no tienen explicaciones completamente satisfactorias con la información disponible. Que hay preguntas sobre qué sabía Luisito, sobre qué papel tuvo en lo que ocurrió, sobre si lo que sabía y su papel en lo que ocurrió corresponden con la versión de los eventos que fue presentada al mundo y a los propios hijos de Marcela. Luis Miguel, que fue el hijo que más visiblemente cargó el peso de esa ausencia de la madre, de maneras que cualquiera que lo haya escuchado hablar de ella, aunque sea de manera indirecta, puede reconocer. Ate fue también el hijo que tuvo que navegar ese peso dentro de una estructura que era controlada por el padre, que según todo lo que se sabe, tenía su propio rol en esa historia. Eso tiene una crueldad específica que no necesita ser subrayada, porque es completamente evidente para cualquiera que la piense con honestidad. La serie de televisión que Netflix produjo sobre Luis Miguel y que llegó en 2018 fue el momento en que gran parte de lo que describimos llegó al mundo de manera suficientemente masiva como para que no pudiera seguir siendo territorio exclusivo de quienes conocían la historia desde dentro o desde cerca. La serie tomó la historia de la familia Gallego Basteri y la presentó al mundo de una manera que, aunque era ficción en sus detalles específicos, tenía como base elementos que correspondían con lo que se sabía o se intuía sobre lo que había ocurrido en esa familia. Y el retrato de Luisito Rey que la serie ofreció al mundo fue uno que generó reacciones que decían mucho sobre la distancia que existía entre la imagen pública que había construido y la realidad que la serie sugería. Porque había personas que conocían a Luisito Rey, de cierta manera, y que vieron en la serie una versión de él que les resultó sorprendente, aunque cuando se examinaba retrospectivamente, no debería haber sido tan sorprendente, dado lo que estaba disponible para ser visto, si uno miraba con la atención correcta. La actuación de Óscar Jaenada, del actor español que dio vida a Luisito Rey en la serie, fue de las que generan conversación sobre la frontera entre la representación de un personaje y la revelación de algo sobre la naturaleza de ese personaje, que la representación hace posible
de maneras que el relato directo no siempre logra. Había en esa actuación algo que iba más allá de la imitación de los gestos y los manierismos. Había una comprensión de las capas que existían en Luisito Rey, que la actuación articulaba de maneras que el mundo que la vio reconoció como verdadera, aunque sea una verdad que viene de la interpretación artística y no de la documentación histórica. Los años finales de Luisito Rey son un capítulo que merece atención particular, porque son el período en que todo lo que había estado haciendo en secreto tenía ya consecuencias que no podían ser completamente ignoradas ni gestionadas de las maneras en que habían sido gestionadas antes. Su salud se deterioró. Ese es un hecho que está establecido de manera suficientemente clara como para que pueda afirmarse. El deterioro fue de ese tipo, que tiene múltiples causas que no siempre son separables de manera limpia, porque interactúan entre sí de maneras que hacen que la atribución de una causa específica sea complicada. Había aspectos de su salud que tenían que ver con sus hábitos y con las decisiones que había tomado sobre cómo vivir, que produjeron sus propias consecuencias. Y había aspectos que tenían que ver con el peso de todo lo que describimos, con el costo de vivir de la manera en que Luisito vivió durante tantos años. Porque esa manera de vivir, que requería la gestión constante de múltiples versiones de la realidad y de múltiples conjuntos de relaciones que no podían conectarse entre sí, de maneras que revelaran las contradicciones que existían entre ellos, tiene un costo que es real, aunque no siempre sea visible, que se cobra de maneras que no siempre se nombran con el nombre que tienen, porque nombrarlas requeriría nombrar también las causas, y nombrar las causas requeriría revelar lo que se ha estado haciendo el esfuerzo de no revelar. La relación de Luisito con Luis Miguel, en los años finales de la vida del padre, es otro territorio que genera sus propias preguntas a Luis Miguel, que había sido el instrumento del proyecto de su padre, que había cargado con el peso de una relación que no era completamente lo que parecía desde afuera, que había tenido que construir su propia identidad y su propia carrera en el contexto de una familia que tenía sus propias dinámicas que no eran del todo visibles, que había tenido que encontrar la manera de ser él mismo de manera más completa, mientras seguía existiendo dentro de una estructura que su padre había construido y que servía los propósitos de su padre, de maneras que no siempre servían los suyos. Se dice que la relación entre ellos en los últimos años de Luisito fue de las que no tienen resolución simple, ni siquiera cuando la muerte la cierra de manera definitiva. Que había cosas que habían ocurrido entre ellos que no tenían manera de ser completamente resueltas, porque las condiciones para esa resolución no estaban completamente disponibles. Que Luis Miguel tuvo que encontrar su propia manera de procesar la complejidad de lo que su padre fue, sin tener acceso a todas las respuestas que habrían hecho posible ese procesamiento de manera más completa. Luisito Rey murió el 9 de diciembre de 1992 en la Ciudad de México. Tenía 47 años. Murió de complicaciones derivadas del SIDA, que era en ese momento una enfermedad que tenía sus propias cargas sociales y sus propias complejidades sobre qué se decía y qué no se decía, y cómo se nombraba y cómo no se nombraba. Y su muerte dejó abiertas las preguntas que la vida no había resuelto, y las que tenían respuesta posible si alguien hubiera querido buscarla de la manera correcta, y las que quizás nunca tendrán respuesta completa. Lo que había estado haciendo en secreto durante todos esos años
cambió todo para siempre. Cambió la manera en que Luis Miguel pudo relacionarse con su propia historia, con su propia infancia, con los cimientos sobre los que se construyó todo lo que se construyó. Cambió la manera en que las personas que habían conocido a Luisito Rey de cierta manera tuvieron que revisar lo que creían que sabían sobre él. Y cambió la manera en que la historia de esta familia se cuenta. Porque la historia de Luis Miguel no puede contarse sin Luisito Rey. Y la historia de Luisito Rey no puede contarse sin lo que hacía en secreto. Y lo que hacía en secreto no puede entenderse sin la complejidad completa de quién fue. No la versión simple del villano sin matices, sino la versión más difícil y más honesta de alguien que tenía sus propios dolores y sus propias historias y sus propias razones que no justifican lo que hizo, pero que forman parte de la imagen completa de quién fue. Luisito Rey fue muchas cosas. Fue un artista que tuvo sus momentos de gloria real, aunque pequeños, comparados con la gloria de su hijo. Fue un hombre de una inteligencia particular, para leer a las personas y para construir las versiones de sí mismo que esas personas necesitaban ver. Fue un padre que amó a su hijo de la manera en que era capaz de amar, que no era la manera que el hijo necesitaba ser amado. Y fue alguien que hizo cosas que el mundo no supo completamente, hasta que las circunstancias no le dejaron seguir siendo secretas. Que todo eso coexistiera en una sola persona, o que lo extraordinario y lo oscuro fueran partes de la misma historia. Dice algo sobre la naturaleza humana que es incómodo de decir, pero que es necesario decir para que la historia sea honesta. Las personas no son completamente una sola cosa, ni los héroes ni los villanos. Luisito Rey tampoco lo era, pero lo que hacía en secreto salió a la luz y cambió todo para siempre. No solo para las personas directamente involucradas, que llevaron el peso de ese cambio de maneras que el mundo pudo observar, aunque no siempre entendiera completamente, sino para la manera en que el entretenimiento latinoamericano piensa sobre las historias que hay detrás de las historias, sobre lo que existe en los espacios que el brillo de los escenarios no ilumina, sobre la distancia que puede existir entre la imagen y la realidad, cuando alguien tiene suficiente habilidad para mantener esa distancia durante suficiente tiempo. Esa distancia existe en muchas historias, pero en pocas tuvo las consecuencias que tuvo en la de Luisito Rey. En pocas lo que había en las sombras era de la magnitud de lo que había en las sombras de esta historia. Y en pocas el mundo que salió a la luz, cuando las sombras se iluminaron, fue tan difícil de sostener en la mente, sin que algo en uno quisiera que fuera diferente de lo que era. Pero era lo que era, y saber lo que era cambió todo, para siempre, para todos los que formaron parte de esta historia, y para todos los que la escuchamos desde afuera, intentando entender lo que fue, y lo que produjo, y lo que dejó. Luisito Rey, el hombre del secreto, el padre que usó a su hijo, el artista que fue menos de lo que prometía, el ser humano que fue más complejo de lo que cualquier descripción simple puede capturar. Esa es la historia, y sigue siendo contada porque sigue siendo necesaria, porque las historias que duelen más son también las que más necesitan ser contadas.